Zumban las moscas. Pesa el aire. Es fin de año. Mónica abre los ojos y lo primero que ve es la mano de Pastora refregándole una toalla húmeda en la frente. Observa cómo sus dedos van y vienen hacia su rostro. Qué ganas de morderlos. Piensa medio dormida. Lástima no tener puestos los dientes postizos. Para darle más trabajo, le rechaza el desayuno, el almuerzo, la cena. Su presencia la agota. Qué molesto es verla instalada en el balcón leyendo los libros de su marido muerto, tomando Coca-Cola normal, siesta tremenda. No soporta escucharla cantar, murmurar, ni que se queje del bochorno o suspire lastimosa al lado de ese ventilador que solo mueve polvo. Para ninguna de las dos ha sido fácil. Una semana completa de una ola de calor roja y dura, que no descansa ni cede, como si de un momento a otro se hubiera posado un radiador en o sobre o bajo la ciudad. No había existido un diciembre con 40 grados 7 días seguidos. Mónica quiere transpirar, pero el sudor ya no corre por su piel delgada y transparente. Y cada vez que pestañea, los párpados se pegan más a sus ojos secos. Siente arena en su boca. Se está transformando en un desierto, lo sabe, pero está decidida. De su empleada no aceptará nada. Es una victoria que se quiere guardar. Pastora no se preocupa. La conoce bien. 54 años y 8 meses juntas. Son 54 años y 8 meses juntas. Lee con seguridad las escenas de su señora. Sin ir más lejos, hoy notó el enojo en sus manos tiesas, mandíbula temblorosa, frente arrugada, mirada minúscula. Podría apostar todo lo que no tiene a que se le pasará apenas le dé un poquito de hambre. Pero el hambre no llega, la rabieta no se pasa. Y menos mal que Pastora no apostó porque hubiera perdido todo lo que no tiene. Para no sentirse inútil ni mezquina en ese orden, intenté hidratarla, darle papilla, humectarle el pecho. En cambio, una y cada vez choca contra el muro de concreto que es su señora Monita. Y este es el comienzo de Vivir así, uno de los cuentos contenidos en el libro del cual hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. Islas de Calor, de Malú Furche, libro editado por La Pollera, que muy amablemente aceptó la invitación a conversar con el podcast. Malú, muchas gracias por aceptar esta conversación. No, gracias a ti, Humberto, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Y hablar directamente de la idea de este primer libro de cuentos editado por los amigos de La Pollera, y hablar de un tema que quizás hace 5 años habría sido hablar de un futuro no tan cercano, pero de un futuro. Hoy no podemos hablar de eso, hoy estamos a 5 minutos de que eso ocurra, ni siquiera mañana. Eh, Hablar de la idea del libro, ¿cómo se gestan estas islas de calor? Bueno, igual es justo que mencionas como pensar hace 5 años. Yo creo que más o menos ese fue, bueno, a estas alturas más, te diría, pero como cuando partió esta idea, yo creo que era como 2017, así como ya fue hace un tiempo, 2018, no sé, fue hace un rato. Y justamente fue una ola de calor que hubo en diciembre y que hizo harto calor. Habían incendios también y un poco me empecé a imaginar como qué pasaría si este calor que estamos sintiendo en este momento no se acabara. Y así empecé a trabajar el libro y claro, quizás en ese momento se veía como algo más, entre comillas, distópico, más lejano, pero ha sido loco que a medida que ha pasado el tiempo, bueno, entre medio pasó la pandemia, qué sé yo, como que todo esto que se veía tan lejano en un comienzo, cuando empecé a trabajar el texto, hubo muchas cosas que fueron apareciendo por sí solas en la realidad. Y claro, pues ahora no sé, pues estamos en abril y hace calor igual, ¿cachai? Entonces como que de alguna manera la brecha del libro se ha ido acortando. Pero eso ya es parte o sea, eso trasciende la obra, digamos. Y es brutal cómo pones el calor como protagonista en cada uno de los cuentos, porque en el fondo el mundo está al borde de la cornisa y cada uno de nosotros, bajo esa cornisa, la moral se pone a prueba. Mm. Sí, yo creo bueno, a mí me interesaron quizás como de manera más consciente, porque hay otras cosas que uno empieza a hacer
casi sin querer o un poco instintivamente. Pero las dos premisas que sí tenía cuando estaba trabajando el libro era la primera, como que el calor también fuera un personaje y que como personaje también se pudiera sentir de una manera como importante en el cuerpo, o sea, de una manera estética. Y cuando me refiero a estética pienso como a través de los cinco sentidos. Entonces, no solamente hacer una descripción del calor, quizás como visualmente, que a lo mejor es como la primera intuición que uno tiene, es decir, cómo se ve el calor, o cómo se siente en la piel, sino también como si el calor tiene un sonido, si el calor tiene un sabor, por supuesto el calor en la piel, entonces como ir tratando de pensar el calor como algo que va pasando por los cuerpos de los personajes. Y por otro lado, como bien decías tú, creo que a mí me sirvió mucho que esta situación extrema de ola de calor que nos acababa fuera una suerte de como algo que estuviera empujando a los personajes, ¿no? Entonces, como vaya empujando a los personajes y los vas poniendo en situaciones más límite, y mientras más límites sean las situaciones, distintas facetas y distintas cosas pueden aparecer. Entonces, en términos creativos, es súper entretenido como tener a tus protagonistas como en situaciones extrañas y al borde, porque probablemente aparecen cosas que no hubieran aparecido en un contexto más cotidiano o entre comillas de más normalidad. Así que, o sea, para mí era súper entretenido como el calor extremo. Eso también es un tema muy de nuestra generación, como cuando citamos a nuestros padres, como la típica frase, como antes esto era todo campo, antes las estaciones estaban todas definidas, ahora como que tenemos como invierno, verano marcado, ahora es más verano y muy poquito invierno. Sí, bueno, igual, ¿sabéis qué? No sé si hoy el otro día justamente pensaba que no sé si hay tan poquito invierno, yo creo que estamos como mitad y mitad, porque me acordaba, yo, bueno, en general, voy a sonar como nuestros papás, pero yo nací en noviembre y siempre me acordaba que, bueno, hubo un par de veces que llovió para mi cumpleaños, pero en general siempre hacía harto calor, y el año pasado como que noviembre estaba feo, y yo me sentía como estafada, ¿dónde está? ¿Por qué no ha empezado el calor, no ha empezado la primavera? Entonces creo que estamos como equilibrados en términos de invierno y verano, pero claro, efectivamente lo que es como la media estación se está perdiendo. Y en la construcción de ambiente y personajes, ¿cómo fue de la idea que tuviste darle como forma a cada ambiente, a cada espacio, eh, darle un poder a la ciudad, sobre todo, a la ciudad en esta isla de calor donde se concentran más en espacios full urbanos? Mm. Bueno, yo estudié dirección audiovisual y he trabajado principalmente como guionista. Entonces creo que, bueno, eso en un lado me ha ayudado mucho, en otro aspecto me ha costado y ha hecho que también la escritura literaria tenga otros desafíos para mí pensando desde mi formación. Pero creo que en cierta medida, dentro de las cosas que sí me ayudaron, es justamente que pienso mucho como en la locación, pienso mucho en cómo se construye el espacio narrativo. Me interesa harto cómo desarrollar eso. Y en ese sentido, también quería que la historia estuviera situada, ¿no? No quería como sin decir que es Santiago literalmente, no quería que fuera como tan ambiguo, o sea, quería que fuera un calor chileno, en particular un calor santiaguino. Está el incendio en el Cerro San Cristóbal, entonces como que hablo como de estos edificios que un poco hacen referencia a los guetos verticales, entonces me interesaba también ir pensando cómo se construye la ciudad, cómo se ha construido la ciudad y cómo nuestro espacio y nuestra urbe se vería afectada ante esta situación. Entonces sí creo que había algo como en términos urbanísticos, si se quiere, que tenía muy presente a la hora de escribir. em, y no me acuerdo, que quería responderte algo más, pero se me olvidó la pregunta. Perdón. No, no importa, pero mira, y quiero irme en otro aspecto del libro. Para un libro como de cuentos como este, hubo ese, no sé si investigación llamarla, pero obviamente revisar quizás tecnicismo respecto del clima, quizás para no ocuparlo, pero sí para que el contexto esté, para que el significado esté contenido en la historia.
Sí, o sea, si hubo investigación, te diría, como, o Ujú. sea, creo que es súper importante investigar en general cuando uno, antes de hacer un texto creativo, sin duda, porque, porque de alguna manera, mientras nosotros más conocemos el universo y el espacio que estamos inventando, eh, más herramientas tenemos para ir desarrollándolo. Yo creo que cuando uno investiga, justamente se te van ocurriendo más cosas. Sirve para disparar como ideas, caminos, situaciones. Entonces sí revisé harto como cuestiones más como desde, no sé, historias de las diferentes islas de calor en Chile, un poco el revisar harto sobre el concepto de islas de calor. De hecho, islas de calor como concepto que, bueno, que para quienes no lo manejen, aunque yo siento que cada vez aparece más como en los medios cuando estamos, ahora que estamos como en verano y qué sé yo, es cuando se concentra el calor en ciertos lugares de la ciudad porque está todo hecho de concreto. Entonces, en vez de que el calor se libere, el calor empieza a rebotar entre las calles y los edificios. Entonces, hay puntos de la ciudad que son particularmente más calurosos que otros porque el calor no se está liberando, ya sea por las construcciones o ya sea por la falta de áreas verdes, qué sé yo. Y, y eso lo puse en el libro, después con mi editor Simón Nerga, me sugirió que podía ser justamente el título del libro, pero eso apareció a propósito de la investigación y pude como ir metiéndolo en la historia justamente por algo que como que empecé a leer y a cachar y me pareció interesante y parecía que podía ir apareciendo porque es un fenómeno que además, como hablábamos recién, como que es de las grandes urbes, es de las ciudades que como te decía, es algo de las cosas que sí me interesa desarrollar y profundizar. Conversamos con Malú Furche, autora de Islas de Calor, editado por La Pollera. Es interesante cómo lo mencionas respecto de una ciudad, claro, no hablas de Santiago, pero es como vivimos en Santiago, obviamente hablas de la misma ciudad que todo y que, en la que vivimos, donde está como esa grieta respecto de que ciertos sectores donde se le da preponderancia como al al pasto, a los árboles, como que nos han enseñado que ellos como absorben el calor versus cierto sector de Santiago donde metámosle harto cemento hasta que rebote el calor y así hablamos de otro tema más social en el fondo. Sí, claro, pues las áreas verdes son, o sea, de las comunas del distrito 10, qué sé yo, como de las tres comunas, digamos, como se le dice habitualmente. Obviamente hay otras comunas que sí tienen un poquito más de áreas verdes, no sé, Peñarolén, qué sé yo, Ñuñoa, pero en general hacia las periferias es concreto, incluso los mismos parques, de repente uno ve como ciertas plazas y no sé, pues con suerte hay un árbol. Y también por eso me interesaba en el libro imaginar como que esto era como un mal de Santiago, pero que hacia el sur existiera como el mito de que todavía hay un futuro posible o hay una vida o es como un lugar al que uno puede ir si se cumplen ciertos requisitos, se hacen ciertas postulaciones, como que obviamente metí la burocracia porque la burocracia siempre aparece, queramos, ¿no? Mi mundo todavía no es tan distópico, entonces existen, entre comillas, ciertas instituciones y está este imaginario más verde del sur, donde en teoría el calor es algo que no ha llegado como si fuera una suerte de plaga, ¿no? Y en tu oficio de audiovisualista, ¿cómo juega, cómo se mete en en la escritora? ¿Cómo imaginaste Islas de Calor mientras escribías también con esa cosa visual del tipo cine? Yo siento que, claro, que partí con una escritura muy audiovisual y por lo mismo no era buena. Em, partí, partí quizás muy como te decía, bueno, la escritura cinematográfica justamente es un lenguaje literal de lo que se puede ver y de lo que se puede escuchar, ¿no? Como audiovisual. Entonces quizás como partí mucho más como en esa línea y también un poco como por ahí limitada dentro de ciertas cosas que la literatura permite versus que el cine como que tiene otros requerimientos y otros desafíos y muchas veces como en términos estructurales, si se quiere,
en el cine como que la película va avanzando en una estructura clásica, la película literalmente va como avanzando como en el tiempo, ¿no? O sea, es un lenguaje también del tiempo. Mientras que la literatura lo que te permite es como ir cavando y profundizando y moldeando este mismo como espacio-tiempo y yendo podéis ir hacia el futuro, hacia el pasado, podéis jugar mucho más como en definitiva en cómo se va construyendo la narración. Me parece que es una cuestión un poco más plástica en cierta medida, o sea, porque tiene más plasticidad. Entonces creo que de mi oficio como guionista me sirvió mucho como quizás pensar en la estructura de los relatos, me sirvió también para no tenerle miedo a la oralidad de los personajes, a que los personajes, a poner diálogos, que los personajes pudieran hablar, un poco también a pensar en mis personajes, no solamente de los personajes como los conocemos en la historia, en los cuentos, sino como en la vida y en el pasado, y como yo también proyecto el futuro de estos personajes. Pero también creo que en la otra vereda me limitaba un poco en lo que te comentaba y creo que, bueno, a propósito ya mencioné al Simón, pero Nico Leighton, que es mi otro editor en La Pollera, justamente la primera vez que leyó el libro me decía como que se notaba mucho que era guionista, pero porque dejaba cosas como entre comillas sin completar, como que por ahí podía poner más detalles y detenerme más en cosas, porque a diferencia de lo que pasa en un guión cinematográfico, donde uno hace una descripción general y sabes que después viene como un director, una directora de arte, o hay un director de directora de fotografía, que van completando un poco estas breves descripciones que tienen los guiones, en un libro uno se lo juega todo al final lo que está en el papel. Entonces como que necesitaba como detenerme más, avanzar más lento. Pero eso, bueno, es parte de los desafíos y un poco como de escribir para un formato y escribir para otro. Quiero salirme solo un poco del libro y hablar del Premio Municipal de Literatura de Santiago 2023, categoría cuentos, que el cual fue galardonado Islas de Calor. Y quiero citar algo que dijo en el fallo del jurado. Islas de Calor destaca por su admirable construcción de historias densas, pegajosas, como las peores pesadillas, y por la capacidad de administrar con equilibrio una inventiva que bordea la alucinación con un tema acuciante y muy real, como lo es el calentamiento global. Su lectura refiere ni más ni menos que a la agonía de un mundo, o mejor, a la agonía de un mundo tal como lo conocemos. ¿Qué sensación te dejó el premio después de haberte enterado del galardón? No, o sea, fue un honor, obviamente me puso muy contenta. Ya cuando supe de los finalistas me sentía muy feliz, sobre todo porque nada, no, yo uno no escribe pensando en un premio, y si está ahí escribiendo pensando en un premio, creo que no va muy bien. Eh, Uno escribe por millones de razones. Por supuesto que es súper como gratificante el reconocimiento, también es sorprendente, no era algo que esperaba, pero sí me puso contenta, y recibí el premio con, no sé, con mucho honor, además que el premio municipal de Santiago es un premio súper antiguo, el más antiguo, de hecho, que se lo han ganado escritores y escritoras que admiro mucho, entonces, nada, en verdad uno se pone contento. ¿Y qué sensaciones te deja el libro? Ya publicado ya desde el 2022, con un premio, con este trajín de ferias, con el encuentro con tus lectores y lectoras, el feedback de redes sociales, ¿qué sensación te deja a ti? O sea, creo como te decía, como pienso desde el momento en que empecé esta historia y que me di cuenta justamente que como el día que empecé a imaginarme, oh, ¿qué pasaría si el calor no se acabara? Hasta, no sé, hasta hoy día, ha pasado mucho tiempo, mi vida también ha cambiado de muchas maneras, han pasado muchas vidas, si se quiere, eh, pero siempre es bonito cachar que uno escribe para uno, pero al final, no se, por suerte, no se trata de uno. Y es como justamente todo lo que viene después, cuando el libro ya no sé, se publica, ya no te pertenece, ¿cachai? Es
como que me da mucha emoción cuando me toca, no sé, hablar en colegios, con adolescentes, con gente universitaria, de repente cuando te escribe gente que no te conoce, saber que alguien se entretuvo con el libro, que es algo que me interesa mucho, que alguien reflexionó sobre el libro. Creo que me pone muy, también me pone muy contenta, quizás me importa incluso más que un premio, ¿cachai? Como en el fondo que tu obra ya no es tuya, y sino que es de quien la está leyendo y quien la está disfrutando, y hay mucho trabajo detrás, o sea, uno, por lo menos en mi caso, yo me demoro en escribir, también porque uno hace otras cosas, no se puede dedicar solamente a la escritura, entonces al final nada, pues como algo que no te pertenece y queda para los demás, y creo que ahí también se construye un diálogo, hay una comunicación con un otro, aunque uno no esté como ahí recibiéndola en directo, es súper gratificante. ¿Y hay ganas de un segundo libro? Obviamente en los tiempos que dispones con tu profesión y todo eso. Sí, no, hay más que ganas. El segundo libro ya está en proceso, trabajándose, así que esperemos que vea la luz pronto, no sé si tan pronto, pero sí, ya está, ese libro está 100% eh, en proceso. Excelente, excelente. En los minutos que nos quedan, Malú, quiero darte las gracias por el tiempo, recomendarles a quienes nos verán y escucharán a través de nuestras plataformas digitales, recomendarles Islas del Calor. Curiosamente, para un libro de calor es un relato tremendamente fresco, vaya coincidencia, un relato tremendamente fresco, absolutamente contingente, muy entretenido, eh, fresco, sofocante, causa mucho sentimiento estas islas de calor, pero también es un relato con una voz fresca, como la tuya, como con este primer libro y con este tremendo primer libro de cuentos. Y también felicitar a la pollera porque se manda estas joyitas que son absolutamente valorables y en la edición y eso. Malu, quiero, bueno, nuevamente reiterarte mis agradecimientos y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gusta respecto del libro, de lo que quieras. No, yo quiero agradecerte de nuevo por la invitación. A propósito de la frescura que comentaba, también me pareció súper interesante como las preguntas que me hiciste, como que de repente uno empieza a escuchar las mismas preguntas una y otra vez, y siempre es como bonito cuando uno se da cuenta que con la otra persona que estás conversando te está haciendo justamente preguntas frescas, o empieza como a darles como otra lectura al libro. Y eso, pues así que nada, ojalá que quienes nos escuchen se entusiasmen con el libro, si es que no lo han leído. No porque sea mío, les prometo que está entretenido, que probablemente lo pasen bien, y también que busquen otros libros justamente de La Pollera, que tiene como hartas cositas bien interesantes. Así que nada, gracias a ti, Humberto, y gracias a quienes nos están escuchando. Malu Furche, autora de Islas de Calor, editado por La Pollera, en conversación con los traficantes de cultura. Mi estimada Malu, muchísimas gracias. Y gracias a ti, chao.